¿Cómo estamos? Buenas tardes o buenos días. Bueno, mi nombre es Ali Montiel, bienvenidos a Debo en Acción. Y bueno, en esta ocasión, en este video, te queremos compartir cuál es la visión y la definición de lo que es cultura laboral, la cual es elemento muy importante de cualquier organización y como deoísta al momento de trabajar y especialista en recursos humanos, creo que es importante conocer cuál es la cultura laboral en la empresa en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, es sumamente importante, sobre todo como agentes de cambio, pues es importante conocer cuál es la cultura que está establecida en la organización y también entender las subculturas y entender las relaciones entre estas. Bueno, cultura laboral, primero, ¿qué significa la palabra cultura organizacional? Aquí te invito, si tienes tu propia definición, alguna definición que te parezca interesante, bueno, pues por favor, compártenla en comentarios. Pero bueno, para Edgar Schein es aquel conjunto de creencias que comparten los miembros de una organización sobre cuál es la mejor forma de hacer las cosas, las cuales definen la visión que la empresa tiene de sí misma y del entorno, ¿no? Esa es la definición de Edgar Schein. También podemos decir que es el conjunto, así como lo dijo Edgar Schein, de creencias, pero también de valores, de comportamientos, de rituales, que en su conjunto, pues también le da una identidad a la organización, ¿no? Entonces, es en términos generales, eso es el término con cultura organizacional. La cultura organizacional tiene varios elementos claves, aquí te mostramos algunos, por ejemplo, la cultura organizacional se compone de elementos como el liderazgo, los estilos de liderazgo, el tipo de estructura organizacional, eh, que estos dos son importantes porque también se tiene que ver con la relación de la toma de decisiones, ¿no? Una empresa en donde se le da prioridad a las relaciones de poder, pues quieren concentrar ese poder en los altos mandos posiblemente, ¿no? En aquellas empresas donde los estilos de liderazgo, pues a lo mejor es un estilo más democrático, pues bueno, a lo mejor las tomas de decisiones están más repartidas, ¿no? En los diferentes miembros de la organización. Otro elemento son las relaciones dentro de entre los colaboradores, son esas relaciones y que también va muy de la mano con los valores. ¿Cuáles son aquellos comportamientos, pues sí, aquellas formas de relacionarse que la organización ven como aceptables o también como no aceptables, ¿no? Entonces, esos son otros dos elementos importantes. Lógicamente, la misión y la visión de la organización también tiene que ver mucho con la parte de la cultura organizacional. Los rituales, que son aquellos eventos, actividades en donde las empresas, o festividades, ¿no? Por ejemplo, que eso va creando también y le va abonando a las relaciones de trabajo, ¿no? Y dentro de la organización y lógicamente a las normas, ¿no? ¿Cómo son esas normas? Hay muchas normas, están muy concentradas hacia eh, un tipo de autoridad, o son muy autoritarias, son muy cerradas, hay ciertas flexibilidades. Pues al final de cuentas, las normas pues, también son utilizadas por los grupos que ejercen el poder dentro de la organización. Entonces, también va muy de la mano con los estilos de liderazgo. Entonces, estos son algunos elementos. Otros puedes ver también desde cómo se recompensa al personal, cómo se le reconoce al personal, que aunque no lo pusimos aquí, pues también son importantes. ¿Qué es lo que se reconoce dentro de la organización? Y bueno, esos solamente son algunos de los elementos clave que siempre es importante tener ese ojo clínico, ¿no? Como especialista en recursos humanos o como especialista en desarrollo organizacional, estar atento hacia este tipo de elementos, ¿no? Sobre todo antes de empezar una intervención de DEO. ¿Por qué es tan importante la cultura organizacional? También te invito a que nos comentes por qué consideras que es tan importante la cultura, ¿no? La cultura dentro de una organización. Aquí en esta gráfica te quiero presentar lo siguiente. La cultura organizacional en una empresa actúa de dos formas, ¿no? Hacia afuera, en cómo se relaciona la empresa hacia el exterior. También tiene que ver con esas actividades que de repente hacen las organizaciones de apoyo social o bien aquellos la imagen que proyecta hacia afuera a través de redes sociales, medios impresos, medios de comunicación, o con el networking con otras empresas o con otras
institutos u organismos dentro eh, de su entorno laboral. Y al final de cuentas, todos esos elementos habla de una imagen de la empresa hacia afuera. Pero también la cultura, y lo que proyectamos hacia afuera habla de la cultura de trabajo. Y también hacia adentro, ¿no? En cómo se relaciona la empresa dentro de la organización con los diferentes audiencias, por decirlo de alguna forma, por los diferentes departamentos, áreas y personal que se encuentra dentro de la organización. ¿Y dónde está la parte importante dentro de la cultura organizacional y de esos puntos? Bueno, vamos a suponer que hacia afuera la empresa, ¿no? Hace un ejercicio muy fuerte para posicionar su marca empleadora y bueno, ¿no? Le da mucha promoción a ciertos eventos, le da mucha promoción a ciertos logros organizacionales, pero hacia adentro la historia es diferente, ¿no? Y hacia adentro no, pues la realidad es otra, ¿no? Eso afecta al colaborador, claro que sí, porque no hay una congruencia entre lo que decimos hacia afuera y lo que en realidad somos. Entonces, una buena cultura organizacional bien establecida, una cultura organizacional congruente entre lo que decimos que hacemos y lo que en verdad hacemos, pues eso desde mi punto de vista, pues te da una certeza de la organización a la que perteneces, te da una estabilidad emocional y te da una confianza hacia tu organización. Caso contrario, cuando no hay esta congruencia, pues bueno, puede haber un sentimiento de, ¿cómo decirlo? Que me están echando mentiras, un sentimiento de falsedad y enojo, inclusive hacia la organización, ¿no? Entonces, la cultura organizacional es sumamente importante, sobre todo trabajar la cultura organizacional para crear una cultura organizacional que nos permita ser más eficientes, que nos permita tener un clima laboral en donde el colaborador se sienta feliz trabajando con nosotros y ojo, no nada más con la intención de convertir la empresa en Disneylandia, no, claro que no, sino también crear las condiciones necesarias para que poder aprovechar de una mejor manera el potencial de nuestros colaboradores y que nuestros colaboradores se sientan cómodos trabajando con nosotros, que se sientan que están en una empresa donde se pueden desarrollar, donde puedan crecer y bueno, ¿no? Que eso también nos ayude a generar una mayor permanencia por parte de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy importante y por eso es muy importante revisitar nuestra cultura laboral y analizar esos elementos y buscar hacer cambios cuando así lo consideremos pertinentes, ¿no? ¿Cómo cambiar o hacer cambios en nuestra cultura organizacional? Bueno, primero tenemos que identificar si hay una necesidad de cambio, ¿no? Eh, de repente como de oísta o como personal de recursos humanos, es difícil vender ciertos proyectos desde la perspectiva de clima laboral, cultura laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces vender la necesidad de cambio es establecer cómo esa cultura laboral o organizacional negativa o con oportunidades de mejora o ese clima organizacional con oportunidades de mejora, cómo están afectando los resultados de la organización. Muchas veces es bajar esos temas, aterrizar esos temas a un lenguaje que los dueños de los negocios necesitan o no necesitan, sino que aquellos temas o aquellos puntos o aterrizarlo de tal manera que a temas que ellos sean mucho más perceptivos, ¿no? Como por ejemplo el rotación, el alto ausentismo, baja productividad, bajarlo, aterrizarlo a ese tipo de temas, ¿no? Entonces, lo primero es establecer cuál es la necesidad de cambio y bueno, contestar estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser diferente en relación con lo que tenemos hoy? O sea, primero tengo que tener mi cultura laboral ahora, cuáles son sus fortalezas, ¿sí? Claro, porque seguramente hacemos cosas buenas, pero también cuáles son sus oportunidades, qué cosas tendrían que ser diferentes de lo que estamos haciendo actualmente, a lo mejor, y vámonos por los elementos, a lo mejor los estilos de liderazgo, a lo mejor la estructura organizacional hacen que las tomas de decisiones sean mucho más lentas, ¿no? Porque también están muy centralizadas.
Entonces, a lo mejor esos son puntos que tenemos que cambiar, a lo mejor reforzar, ¿no? Si queremos cambiar ciertos comportamientos, bueno, reforzar esos comportamientos a través de programas de reconocimiento y decirle a la organización que esos comportamientos son los que estamos valorando actualmente en esta empresa, ¿no? Que queremos empezar a valorar. Otra pregunta es cómo debemos gestionar los cambios que estamos viviendo para asegurar el éxito de nuestra organización, ¿no? Y tiene un cambio cultural, tiene que ver con un cambio, con el manejo del cambio, ¿no? Con el change management, cómo lo voy a manejar, quiénes son los, digamos, dentro de mi organización, aquellas personas líderes, pues, líderes organizacionales, por supuesto, o aquellos líderes que aunque no tengan un puesto de liderazgo, tienen influencia positiva en la organización. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo los hacemos parte de este cambio? ¿Cómo los integramos? ¿Cómo integramos a los colaboradores? ¿No? ¿Cómo los acercamos y les damos la oportunidad a través de diferentes canales de participar estos cambios? Cómo reforzamos los cambios que estamos estableciendo, cómo identificamos las preguntas o las dudas que puedan tener o los temores que puedan tener nuestros colaboradores de estos cambios que estamos implementando. Y bueno, otra pregunta sería, ¿cuáles serán los comportamientos críticos que caracterizarán, perdón, la nueva cultura que queremos crear? ¿No? A lo mejor queremos pasar de una cultura de poder, de autoritarismo, a una cultura más flexible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué comportamientos tenemos que críticos debemos de proponer? A lo mejor venimos de una empresa en donde las relaciones interdepartamentales son de confrontación. Bueno, pues ese es un estilo de comportamiento. No quiero decir que esté bien o esté mal. A lo mejor ahorita ese estilo de comportamiento no nos beneficia. Entonces, tenemos que hablar y definir cuáles son esos comportamientos que ahora queremos que sean parte de nuestra cultura, con nuestra cultura laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos esto era lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Platícanos qué opinas acerca de estos puntos, si consideras que hay otras preguntas que hacer. Más adelante vamos a hablar acerca de ciertos modelos que podemos utilizar para hacer una gestión del cambio planeado sobre el tema de cultura organizacional. Y bueno, pues te invito, por favor, a que dejes sus comentarios, te suscribas al canal y síguenos en LinkedIn. Vamos a dejar nuestras redes sociales en la descripción de este video. Y bueno, pues por mi parte será todo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.